Voy a invitarles a que abran sus Biblias. Segundo libro de Reyes, capítulo 13, versículos 14 al versículo 21. Segundo libro de Reyes, Segundo de Reyes, capítulo 13, versículos 14 al versículo 21. Quisiera hablar sobre este pasaje. No es un pasaje muy común, pero tiene cosas importantes. Yo quiero ver por lo menos 5 cosas que notamos aquí en este pasaje. Segundo libro de Reyes, capítulo 13, versículos 14 al 21. Y si habría que titularle de algún modo, sería Lecciones de la muerte de Eliseo. ¿Podemos sacar lecciones de la muerte de un profeta? Vamos a ver 5 por lo menos, 5 lecciones de la muerte de Eliseo, 5 cosas que podemos aprender de la muerte de este hombre de Dios. La primera lección que podemos aprender es que la vida más útil debe llegar a su fin. La segunda lección que aprendemos es que los logros pasados de los ancianos deberían alentar a los jóvenes. La tercera lección que aprendemos de la muerte del profeta Eliseo es que la confesión de la necesidad es el camino a una vida de éxito. La cuarta lección que encontramos es que es deshonroso para Dios quedar satisfechos con un éxito temporal. Y la quinta lección de la muerte de Eliseo es que Dios puede hacer de sus siervos una bendición para otros, incluso más allá de la muerte. Estas 5 lecciones encontramos de la muerte de Eliseo. Segundo libro de Reyes, capítulo 13, versículos 14 al 21 dice: estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo: toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrando el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra, y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Wow. Aún después de muerto Eliseo, aún estaba por cumplirse el último milagro que él había pedido, una doble porción que la que tenía Elías. Y cuando contamos los milagros que sucedieron a través de Elías, vemos que Eliseo hizo precisamente el doble. Bueno, Dios a través de Eliseo hizo el doble de milagros, y este fue el último. Parecería como que le faltaba uno, pero este es el último. Así es que la quinta lección que nos da esta muerte de Eliseo es que Dios puede hacer de sus siervos una bendición para otros, incluso más allá de la muerte. ¿A cuánto les gustaría seguir siendo de bendición aun cuando ya no estemos aquí? Aun cuando usted ya esté muerto, yo ya esté muerto, aún como vemos aquí, Eliseo estando muerto, y aún todavía
Dios puede hacer de sus siervos una bendición para otros, incluso más allá de la muerte. Ya estaba muerto Eliseo, estaban sus huesos, pero cuando este hombre que lo iban a enterrar, lo enterraron allá apresuradamente, lo echaron ahí en el sepulcro de Eliseo, dice que al tocar los huesos de Eliseo, este hombre volvió a la vida. Qué tremendas cosas, ¿no?, que el Señor puede hacer. Ocupe su lugar, ¿no? Eliseo tenía ahora unos 90 años. Habían transcurrido 45 años desde que había llevado a cabo su último acto público en la unción de Jehú como rey. Y hay algunas lecciones prácticas que podemos aprender de esta porción bíblica, y son las siguientes. Número 1, la primera lección de la muerte de Eliseo, hermano, es que la vida más útil a veces debe llegar a su fin. Más bien, siempre ha de llegar a su fin. La vida más útil debe llegar a su fin. Ahí en Segunda de Reyes capítulo 13, el versículo 14 dice la Biblia: estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que murió. No nos dice más explicaciones de que estaba enfermo. No nos dice si fue una enfermedad larga, no nos dice si fue algo que sufrió, que tuvo dolor, que si o no sufrió nada. Lo único que nos dice es que estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que murió. Y esto nos lleva a la primera lección de la muerte de Eliseo, y es que la vida más útil debe llegar a su fin. Aun cuando Elías había hecho infinidad de milagros por manos del Señor, pero ahora Eliseo, el sucesor, hizo el doble de milagros. Pero aún así, hay una lección que podemos aprender, y es que la vida más útil debe llegar a su fin. La Biblia dice en el versículo 14 que estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que murió. Está señalado, hermano, que los hombres mueren una sola vez. Hay una segunda muerte, pero esta se encuentra dentro de la propia decisión del hombre. El amo de Eliseo, Elías, había pasado al otro lado sin gustar la muerte, sin pasar por la muerte, pero Eliseo debía ir por el camino que todos tomaremos, la muerte. Mientras que la Biblia nos dice que Elías fue arrebatado en un carro de fuego, mientras que la Biblia nos dice que Elías prácticamente no pasó por la muerte, pero Eliseo sí. La Biblia dice que estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que murió. La Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Después de esto el juicio. A todos nos va a tocar llegar a ese momento en el cual moriremos. Por eso es que la primera lección que encontramos aquí es que la vida más útil debe llegar a su fin. El tiempo de Eliseo había terminado. Y aunque Elías no gustó la muerte, pero Eliseo tenía que ir por el camino que todos tomaremos, la muerte. No importa cuán grandes sean nuestros dones, no importa cuán grandes dones o privilegios tengamos, el fin de nuestros días nunca está muy lejos de nosotros. Debemos de entender que tenemos que estar preparados, porque nuestro día en el cual sea el último sobre esta tierra, nadie lo sabe. No sabemos lo que será el día de mañana. Y aún la vida más útil debe llegar a su fin. Este hombre fue usado de una manera poderosa, y aún así tuvo que pasar por la muerte, igual que todos. Llegará el momento en el cual nosotros tendremos que pasar por ahí también. Pero qué importante es que pasemos sabiendo que el Señor es la resurrección y la vida, y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Que saber de que no vamos a quedarnos ahí en la tumba, sino que de ahí el Señor nos levantará con poder y gloria. Que la vida más útil debe llegar a su fin. La segunda lección que aprendemos de la muerte de Eliseo es que los logros pasados de los ancianos deberían alentar a los jóvenes. Yo a veces pienso que, como dice Hebreos, que
nosotros somos como si fuéramos en un estadio y hay gente desde las gradas que nos están viendo. Y es muy bien sentarse en las gradas, no sudas nada, no te preocupas por nada. Los que están allá corriendo son los que están sudando, se están agotando, les dan calambres, les pasa de todo, una lesión, pueden, eso le llaman el mal del caballo, cuando no respiran bien y les da un dolor y no pueden seguir corriendo. Pueden pasar muchas cosas, puede chocar con otro corredor y caer y torcerse el pie o quebrarse la rodilla, pueden pasar muchas cosas. Pero los que están en la grada, su única función es apoyar a los que están corriendo. Yo siempre he pensado que nuestra vida aquí debería de ser motivación para aquellos que vienen detrás de nosotros, para aquellos niños o jóvenes que están viéndonos. Y así como si estuviésemos en un estadio y la gente está en las gradas viendo y apoyando, que también entendamos esta segunda lección de la muerte de Eliseo, que los logros pasados de los ancianos deberían alentar a los jóvenes. El saber de que si tienen muchos años, mucho tiempo sirviendo al Señor, debería de ser y reconocer que lo único propósito por el cual el Señor nos ha tenido aquí es para poder alentar a los que vienen detrás de nosotros, para poder alentar a los jóvenes, a los niños. Que vean en ti un hombre y una mujer de Dios, que vean en ti un hombre y una mujer de Dios que no lo va a detener las pruebas, las luchas, las dificultades, las tentaciones, los problemas, no lo van a detener. Y ellos van a ver, cuando ellos quizá crezcan, que ellos conocieron a un hombre y a una mujer, al hermanito que sentaba allí a su lado, que nunca decayeron y que pasaron por situaciones difíciles y que pasaron por muchos problemas, pero siempre se mantuvieron fieles al Señor. Los logros pasados de los ancianos deberían alentar a los jóvenes. La Biblia dice ahí mismo, en 2 de Reyes capítulo 13, pero el versículo 14 al finalizar. 2 de Reyes capítulo 13, versículos 14, pero el 14 al final, terminando el versículo 14, dice: Joás era el joven rey de Israel. Llorando delante de él dijo, ¿de quién? De Eliseo. Va y llorando delante de él por el problema que estaba pasando. Acababa de empezar a ser rey, era muy joven el rey Joás, y va ante el profeta Eliseo y le dice: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Este fue un oportuno recordatorio de un gran evento en la vida de Eliseo hacía 57 años atrás, cuando su señor Elías, del cual había aprendido, fue arrebatado al cielo en un carro de fuego. Y allí Eliseo pronunció las mismas palabras: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. 2 de Reyes capítulo 2, versículos 12. Qué curioso que ahora Joás, 57 años después, llega desesperado ante el profeta porque no sabía qué hacer, no sabía qué dirección tomar, no sabía cómo gobernar al país, tenía miedo de los enemigos. Y qué curioso que usó las mismas palabras que Eliseo había usado cuando Elías fue arrebatado: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Quizá mientras miraba a este joven rey Joás pronunciando esas mismas palabras que el profeta 57 años atrás había pronunciado, quizás se recordó cuando él estaba joven y cuando no sabía qué hacer, cuando el profeta había sido arrebatado, cuando su maestro había sido arrebatado, cuando el ejemplo a seguir, cuando había problemas, él iba Eliseo ante Elías para que le instruyera, para que le dijera cómo hacer las cosas. Pero ahora estaba sin su maestro, sin su mentor. Este fue un momento en el cual seguramente el profeta recordó que el corazón del joven rey se derritió ante este pensamiento, al mirar al pálido rostro de aquel que había tenido tal poder con Dios que había llegado a ser un terror para los reyes malvados. Hay esperanzas para el joven que respeta la sabiduría y las experiencias de los ancianos.
de un santo anciano y que es consciente de que el arma más poderosa sobre la tierra es la fe. Hay esperanza. Yo tengo esperanzas. Como decía Martin Luther King, ¿verdad? Yo tengo un sueño. Yo sueño hoy, cuando la esclavitud sea quebrada, cuando caminemos libres. Ese elocuente mensaje que dio Martin Luther King ahí en el Capitolio. Yo digo, yo tengo esperanzas para aquellos jóvenes que respetan la sabiduría y las experiencias de un santo anciano. Aunque a veces hay jóvenes muy irrespetuosos y hay jóvenes a veces que se pasan y no respetan a nadie. Pero si hay uno o varios jóvenes que respetan la sabiduría y la experiencia de los ancianos y que son conscientes de que el arma más poderosa sobre la tierra es la fe en nuestro Dios, entonces podemos unirnos y decir: todo es posible si podemos creer. Tengo esperanzas. Tengo esperanzas de que los jóvenes mirarán el ejemplo de los ancianos. Tengo esperanza que en algún momento el joven, en vez de estar ocupado en sus cosas y con sus amigos y sus cosas, se sienten con algún anciano y le pregunten: ¿cómo has podido perseverar durante tantos años? ¿Cómo has podido servir al Señor durante tantos años? Como si yo te conocí hace muchos años y has pasado por muertes de familiares, has pasado por problemas, has pasado por tantas cosas y tú permaneces ahí. ¿Cómo le haces? Tengo esperanza que los jóvenes se fijen alguna vez en aquellos hombres y mujeres ancianas que han dedicado su vida a servir al Señor, que son como árbol plantado junto a corriente de las aguas, que dan su fruto a su tiempo, que su hoja no cae y que todo lo que hace prosperará. Tengo esperanza de ver esos jóvenes apasionados por Dios. Tengo esperanza de ver esos jóvenes con manos alzadas, quebrantados delante del Señor, llorando delante del Señor, hablando en lenguas delante del Señor, compartiendo su fe delante de los demás. No quiero pensar que serán rebeldes y que se apartarán de la iglesia y que se olvidarán de Dios y que serán irrespetuosos. Quiero pensar y tengo esperanzas de que el Señor puede tocar esas vidas, que van a buscar a los ancianos, que van a buscar su ejemplo, que imitarán a los ancianos de buen testimonio y de buen ejemplo, que querrán ser como ellos, que se apasionarán por Dios, que buscarán de la presencia de Dios. Porque los logros pasados de los ancianos deberían alentar a los jóvenes. Este joven rey no sabía qué hacer, pero tuvo que ir ante un anciano y decirle: ¿qué hago? ¿Qué hago? Esto me lleva a la tercera lección en la vida de Eliseo. La tercera lección que vemos aquí es que la confesión de la necesidad es el camino a una vida de éxito. La confesión de la necesidad es el camino a una vida de éxito. El profeta moribundo comprendió el sentir de la confesión del rey Joás. Deseaba la victoria sobre sus enemigos. Así es que el profeta toma un arco, unas saetas, y luego dijo Eliseo. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo: tira. Y el rey tiró. Ahí lo encontramos en el versículo 15.
capítulo 13, versículos 15 al 17. La confesión de la necesidad es el camino a una vida de éxito. Aquella saeta era símbolo de salvación de Jehová. La mano de Eliseo puede ser que fuera débil. Él era un anciano. Quizá al momento de poner su mano sobre el arco estaba tembloroso. Su mano era débil, estaba cansado. Pero era una mano que no debía ser menospreciada por el joven y por el fuerte que buscaba la victoria en el nombre del Señor. Sigo creyendo que en un tiempo los jóvenes buscarán a estos ancianos como lo buscó este rey al profeta. Cuando le da la instrucción de tensar el arco, seguramente Eliseo ya no podía tensar un arco, implica fuerza en los brazos. Él estaba débil, tembloroso, pero la Biblia dice que él puso las manos por encima de las manos del rey, que era el joven y el fuerte. Él puso las manos por encima. La mano de esa fuerza del joven no puede hacer nada en la obra de Dios sin la mano del anciano lleno de fe. Ese joven no sabía qué hacer. El joven rey no sabía qué hacer qué podía hacer con esa flecha y con esa. Él quería tener victoria sobre sus enemigos. No sabía cómo enfrentarlos, tenía miedo. Pero la mano de esa fuerza, de ese joven rey, no puede hacer nada en la obra de Dios sin la mano de la fe de los hombres ancianos, de los hombres que han luchado batallas y que han emprendido muchas batallas y han ganado muchas batallas y muchas guerras en el nombre del Señor. La mano del varón de Dios es en verdad una mano de ayuda, es en verdad una mano de fe, es en verdad una mano en la cual podía reconocer que podían creer en el Señor. El joven rey no tenía ni idea. El joven rey no sabía cómo enfrentar los problemas, cómo enfrentar un reino, cómo enfrentar a sus enemigos. Pero aquel anciano lleno de fe, aquel anciano que había visto muchos milagros, aquel anciano que fue instruido bajo uno de los mejores profetas, Elías, aquel anciano que quizá ya nadie daría nada por él, aquel anciano que quizá estaba tembloroso, y quizá no tenía mucha fuerza, y quizá estaba muy débil, que quizá algunos dirían ya su mente ya no está muy bien. Pero aquel hombre era un hombre de fe, aquel hombre era un hombre que sabía estar por años en intimidad con Dios. Y déjame decirte que si nosotros no olvidamos nada, no olvidemos nada, olvidemos siempre y recordemos siempre que estamos en las manos de un Dios poderoso, y que aunque nos estamos envejeciendo y aunque estamos cada día envejeciendo y nuestro cuerpo se envejece, nuestras células se envejecen, nuestras neuronas algunas están muriendo en el cerebro, pero que siempre podamos recordar que tenemos un Dios vivo y poderoso, que somos ejemplo y que podemos ser ejemplo a los jóvenes que vienen detrás de nosotros, que ellos pueden aprender, que ellos pueden ver en nosotros hombres y mujeres de fe que avanzan inclusive en contra de todas las posibilidades, aun cuando nadie puede pensar que podemos avanzar, que podemos hacer algo, ellos puedan ver que podemos avanzar en el nombre del Señor, porque la confesión de la necesidad es el camino a una vida de éxito. Que ellos puedan ver, hermano, que sí se puede tener éxito en el camino del Señor, que los jóvenes puedan ver, que nuestros hijos puedan ver, que nuestros nietos puedan ver, que los jóvenes o los niños de la iglesia puedan ver que sí se puede ser cristiano en medio de tanta situación que hay a nuestro alrededor, en medio de tantas cosas tremendas que ocurren a nuestro alrededor, que podamos reconocer que el Señor está con nosotros y que ellos puedan seguir el ejemplo de aquellos hombres y mujeres que se mantuvieron fieles al Señor en todo momento. La cuarta lección que vemos de la muerte de Eliseo es que
es deshonroso para Dios quedar satisfechos con un éxito temporal. Qué tremendo, hermano, cuando tuvimos éxito, aunque haya sido por un ratito, y nos quedamos con eso para siempre. Qué tremendo que hace 20 años hablaste en lenguas y te quedaste satisfecho porque hace 20 años hablaste en lenguas. Qué tremendo es que si hace 15 años invitaste a alguien a la iglesia y vino y se convirtió y sirvió al Señor, qué tremendo que te hayas quedado satisfecho con esa única persona que invitaste al Señor y que vino y se convirtió. Qué triste es que nos quedemos con esa victoria, con ese éxito temporal y nos quedamos, ya he hecho grandes cosas. Por eso la cuarta lección de la muerte de Eliseo es que es deshonroso para Dios quedar satisfechos con un éxito temporal. No nos acostumbremos, y por eso la palabra del Señor nos dice: nunca digas, Eclesiastés dice, nunca digas, porque los tiempos pasados fueron mejores, porque nunca, cuando hables de este modo, hablarás con sabiduría. Nunca digas, porque los tiempos pasados fueron mejores, porque nunca, hablando de este modo, hablarás con sabiduría. Quizás dice, no, es que antes Dios se movía, o es que antes Dios se manifestó. No, es que antes. Eso, hermano, es estar satisfechos con el éxito pasado, con el éxito temporal. ¿Y sabes qué es deshonroso para Dios? Quedar satisfechos con el éxito temporal. No te quedes pensando que lo que pasó hace 20 años, porque hablaste en lenguas hace 20 años, porque te ganaste a uno para Cristo hace 20 años, no puedes quedar satisfecho con eso. Eso es deshonroso para Dios, que quedes satisfecho con un éxito temporal o pasado. La Biblia dice, ahí mismo, 2 Reyes capítulo 13, pero el versículo 18 y 19, dice: el varón de Dios, enojado con él, le dijo: al herir 5 o 6 veces el suelo, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Después de que avienta la flecha por la ventana que va al oriente y después al occidente, después le dice: toma ahora la flecha, las saetas, y golpea la tierra. Y dice la Biblia que este hombre, el rey, solo la golpeó 3 veces. Pero eso es deshonroso para Dios, quedar satisfechos con un éxito temporal. Dice que el varón de Dios, el profeta Eliseo, enojado con el rey, le dijo: al herir 5 o 6 veces el suelo, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. ¿Qué oportunidad había tenido el rey cuando se le aseguró que cada vez que golpeara la tierra con su flecha, con su saeta, tendría una liberación? Pero lo tremendo es que dice versículo 25, pero solo 3 veces la golpeó. Y sabe, recibió conforme a su fe, porque solo 3 veces derrotó a los enemigos. Versículo 25, ahí lo dice. Qué tremendo cuando Dios te dice algo y nos quedamos más cortos de lo que Dios quiere hacer. Por eso estamos diciendo que es deshonroso para Dios quedar satisfecho con un éxito temporal. Eso lo dijo, pues 3 veces, vamos, ya a ver si ya termina este profeta, ya me estoy cansando. Eso de aventar flechas por la ventana, eso no tiene sentido. Yo quiero que me diga cuándo van a caer mis enemigos. Te lo estaba diciendo, pero estaba tan ciego este joven rey que no entendió que muchas veces Dios nos quiere usar y nosotros solo hacemos lo mínimo, lo menos que podamos. 3 veces golpeó. Se enoja con razón el profeta, el varón, dice: al herir 5 o 6 veces el suelo, hubieras derrotado a los sirios hasta no quedar ninguno. Hubieras dado 5, 6, 10, 15 o 20. ¿Quién te dijo que te detuvieras? ¿Quién te limitó?
Pero a veces nos limitamos a nosotros mismos diciendo: Dios no me puede usar, o estoy esto, o tengo lo otro, o estoy enfermo, o me duele aquí, o me duele allá. ¿Sabes? Solamente es cuestión de decir: Señor, yo creo en ti, yo creo en tu palabra. Y yo sé, Señor, que tú, Señor, honras a los que te honran. Y si yo te estoy honrando, Señor, yo sé que tú me vas a honrar. Ha habido ocasiones que he predicado con un dolorón de cabeza. Ha habido ocasiones que he predicado cuando la garganta no me da mucho. Pero sé que lo puedo hacer, y aunque me quede afónico al menos por unos 2-3 días, pero no importa, el trabajo hay que hacerlo, y tenemos que honrar al Señor, y tenemos que predicar, y la gente viene para escuchar la palabra, y hay que hacerlo. Pero no te limites. Una vez vine con la presión tan alta y tan mareado que la verdad caminaba yo así. Caminaba yo con los pies abiertos porque pensaba que si juntaba los pies me iba a caer. Y cerraba los ojos, no quería ni ver la pantalla, porque si empezaba a abrir los ojos miraba que me pasaban todo vueltas, rápido. Dije: aquí me voy a caer. Pero aún estando así, vine y dije: Señor, aquí estoy. ¿Sabes? A veces nos detenemos al igual que el rey, y solamente golpeamos 3 veces, cuando Dios quiere que rompamos el reino de las tinieblas mucho más veces, cuando Dios quiere que vayamos a su presencia en oración mucho más veces, cuando Dios quiere que rompamos toda barrera del enemigo mucho más veces que 2 o 3, pero nos detenemos. ¿Por qué se detuvo sin alcanzar lo que Dios estaba preparado para hacer por este joven rey? Cabe hacer esa pregunta: ¿por qué se detuvo sin alcanzar lo que Dios verdaderamente quería hacer, que destruyera a todos sus enemigos? ¿Acaso fue pena por el enemigo? ¿O una satisfecha confianza de que 3 victorias sería más que suficiente para él? ¿Cuántos a veces pensamos que con 3 victorias que nos dé el Señor, con eso ya la hicimos? O que si ya me dio victorias hace 15 o 20 años, con eso ya está bien. ¿Fue porque le daba pena al enemigo? ¿O fue porque estuvo contento con 3 victorias solamente? ¿Por qué nos detenemos sin alcanzar la plenitud de bendición cuando pudiéramos ser más que vencedores? ¿Por qué nos detenemos? ¿Por qué nos limitamos? ¿Por qué no queremos más? ¿Por qué nuestra oración ante el Señor no es: Señor, no estoy satisfecho, quiero más de ti? No estoy contento, quiero más de ti, quiero más de tu presencia, quiero más de tu bendición, quiero ver más, Señor, tu gloria, quiero ver más tu poder obrando en mi familia. Quiero más. Quisiera escuchar más oraciones que digan: Señor, yo quiero más. Señor, yo quiero más de ti. Yo quiero más de tu poder. Señor, yo quiero más de tu unción. Señor, yo quiero más de tus milagros. Señor, yo quiero más. No me conformo, yo quiero más. Me gustaría escuchar más seguido ese tipo de oración. ¿Por qué nos detenemos sin alcanzar la plenitud de la bendición cuando pudiéramos ser más que vencedores? ¿Saben? No hay muchos Joás que están perfectamente contentos solo con la gracia y el poder de Cristo en sus vidas, que les permita ir adelante con algo por ahí, o sea, por ahí algunos en caídas y en levantadas. Hay muchos Joás que están contentos con eso. Señor, solo soy salvo. Está bien. Pero el Señor tiene dones. El Señor tiene el bautismo con el Espíritu Santo. El Señor quiere darte más, quiere darte dones, quiere darte talento, quiere darte ministerio, quiere darte los dones, quiere darte fruto, el Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Quiere darte el don de fe, sanidades, género de lenguas, interpretación de lenguas, discernimiento de espíritu, administrar. Todos los dones que encontramos ahí, o inclusive aún los dones mayores: apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. Pero
Con la salvación estoy bien, Señor, gracias. Gracias. ¿Por qué nos detenemos? ¿Por qué solo con eso nos conformamos? ¿Por qué somos como Joás, que nos contentamos con 3 victorias? Con algo de honra y reconocimiento para nosotros, Señor, es suficiente. Con algo que me bendiga, Señor, está bien. Con lo que logre juntar en el banco, esto está bien. Cada saeta de la oración del cristiano significa una liberación por el poder de Dios. Cada saeta, cada flecha de la oración del cristiano significa una liberación en la cual el poder de Dios se manifiesta. Los creyentes debemos orar siempre y no desmayar. Hemos sido llamados para orar constantemente, para no desmayar, para clamar al Señor constantemente, para no solamente en 3 ocasiones entrar a la presencia de Dios, o 3 ocasiones luchar en intercesión, sino que podamos hacerlo siempre, orar sin cesar. Y la quinta lección de la muerte de Eliseo es que Dios puede hacer de sus siervos una bendición para otros, incluso más allá de la muerte. Incluso más allá de la muerte. Dice la Biblia ahí mismo, Segunda de Reyes, capítulo 13, pero el versículo 21 dice: y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. El último milagro, y lo hizo teniendo más de 1 año de haber muerto Eliseo. Si esto no es poder de Dios, si esto no es propósito de Dios, no sé qué más puede hacer. Porque Dios puede hacer de sus siervos una bendición para otros, incluso más allá de la muerte. Y cuando llegó a tocar al muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Este hombre que nos habla ahí la Biblia en el versículo 21 no nos dice su nombre. Podríamos llamarlo anónimo. Bueno, no es anónimo, no sabemos su nombre, es un anónimo. Sepultado de manera apresurada, nació de nuevo, por así decirlo, en el sepulcro del profeta Eliseo. Volvió a vivir, por así decirlo, cuando tocó los huesos del profeta Eliseo. Él estando muerto, sin embargo, habla vida a los muertos. Aún Eliseo, estando sus huesos estando muerto, sin embargo, aún siguió hablando vida a los muertos. Esa es la influencia de un hombre santo en las manos de Dios. Esa es la influencia de un hombre santo en las manos de Dios. Aquel que hacía milagros a través de los paños o delantales que habían estado en contacto con el cuerpo de Pablo. Ahí lo vemos en Hechos 19:12. Aquel que solamente tocaba o traía los paños o algún tipo de prenda de tela y tocaba a los enfermos y eran sanados. Aquel que hacía milagros a través de esos paños o delantales que aún están en contacto con el cuerpo de Pablo, cuidará de que la memoria de sus santos sea bendita. Que te recuerden, hermano. No que te recuerden por ser un cristiano tibio. No que te recuerden por ser un cristiano que no era generoso en la obra de Dios. No que te recuerden como una persona que nunca dabas y nunca compartías y todo era solo para ti. Que no hacías tesoros en los cielos. La Biblia dice que hagamos tesoros en los cielos, donde el ladrón no hurta y el orín no corrompe.
Pero a veces estamos al revés, queremos hacer tesoros aquí y no lo hacemos en los cielos. Cuando he visto infinidad de veces que cuando actuamos de esta manera, hermano, en un momento lo pierdes todo. En un momento alguien te transea y te lo roba. En un momento algo pasa y se va. En un momento compras algo y se te acabó. Qué importante es que te recuerden como una persona que amó, que honró a Dios. Aquí no miro que Eliseo haya sido recordado como un hombre que tenía mucho dinero en el banco, pero aquí fue recordado, y aún después de muerto, Dios puede hacer de sus siervos una bendición para otros, incluso más allá de la muerte. Yo preferiría eso a tener miles y miles de dólares en el banco. Que sea recordado y que incluso después de muerto siga siendo de bendición. Cuando alguien escuche una predicación por ahí en Facebook o en YouTube, con la bendición que fue Chille Ávila en su tiempo, y quizá no había toda la tecnología que hay ahorita, pero qué tremendo que ahorita a veces con una mala calidad, pero están sus videos, los han sacado, las pocas videos no se ven muy claros, se ve la imagen medio fea porque apenas estaban empezando. Y qué tremendo que él ya esté muerto y que aún ahora todavía la gente siga convirtiéndose al Señor por ver una imagen ahí de un hombre de Dios ungido, que aunque ya está muerto, pero aún la unción de Dios está ahí y sigue alcanzando, sigue tocando vidas, sigue transformando corazones, el poder de Dios se sigue manifestando y la obra de Dios sigue avanzando a través de personas como ellos. Porque Dios puede hacer de sus siervos una bendición para otros, incluso más allá de la muerte. Yo no sé tú, pero yo quisiera ser de bendición aun cuando ya no esté aquí en esta tierra. Yo quisiera ser de bendición a mis hijos y a mis nietos. Y quisiera ser de bendición a sus hijos pequeños, que cuando me conocieron y me vieron, nunca me vieron diciendo groserías, nunca me vieron siendo descortés, nunca me vieron siendo un mal ejemplo, sino que me vieron siempre como un hombre de Dios. Y ruego al Señor que el Señor me mantenga así hasta mi último momento, hasta el último suspiro. Digo, Señor, manténme fiel a ti. Yo quiero ser fiel a ti, Señor. Que nadie tenga nada que decir en contra ni de mi esposa ni de mí. Que nadie tenga cosas que decir, y a veces lo que dicen son puras tonterías, cosas que nada que ver, porque saben que en mi conducta nunca van a poder encontrar algo que dañe la obra de Dios. Yo quisiera ser recordado como un hombre que amó a Dios, un hombre que se apasionó por Dios. Que sus hijos pequeños puedan recordar a un hombre que cantaba con todo su corazón al Señor. Y que digan, yo también quiero tocar la guitarra y también quiero cantar como él lo hacía, con esa pasión, con esa alegría, con ese gozo. Yo también quiero saber, porque cuando se predicaba y sentía la presencia de Dios, yo quiero ser así. ¿No le gustaría a usted ser así? ¿No le gustaría que su paso en esta tierra sea tan desapercibido que después ni se acuerden quién era usted? Porque no se van a acordar de nosotros si nosotros no dejamos huella en sus vidas, huella en ejemplo, en testimonio, en fe, en amor, en pasión para Dios. Si ahorita le preguntara quién es su tatarabuelo, estoy seguro que usted no me va a decir, ¿quién sabe quién sería? Si acaso me acuerdo de mi abuelo, y algunos ni de su abuelo se acuerdan, si no han convivido, muchos ni lo conocen. ¿Quiere que le pase eso a usted? Y a veces entendemos eso porque ellos no eran cristianos y no conocían al Señor, pero si nosotros conocemos al Señor, hermano, no vamos a pasar tan desapercibidos. Y que solamente se acuerden de ustedes su hija, su hijo y su nieto, su nieta, y es todo.
Después va a pasar al olvido, nadie se va a acordar de usted. Pero ¿qué tal si su nieto y su hijo y su hija le platicaron de la abuela que era una cristiana pero apasionada por Dios, y luego ellos, sus hijos, le van a contar, los hijos de sus nietos le van a contar que tuvieron una abuela y un abuelo que era apasionado por Dios, y vamos a servir al Señor, así como él dijo, vamos a servir al Señor, y luego ellos a los otros, y de ese modo usted puede pasar, Dios va a ser tatarabuelo, y todavía se van a estar acordando de lo que usted era, de cómo levantaba al Señor, hermano del Señor, de cómo servía al Señor, de cómo amaba al Señor, de cómo se involucraba, de cómo se servía con todo su corazón al Señor. ¿Por qué no recordar eso de usted? Y no solamente alguien que pasó como niebla. Porque si nosotros no damos testimonio, si nosotros no compartimos, si nosotros no nos ven apasionados por Dios, si nosotros no nos ven que servimos al Señor, si nosotros no nos ven que oremos, si no nos ven que hagamos nada, hermano, así de nada se van a acordar de nosotros. Dios puede hacer que sus siervos sean una bendición para otros, incluso más allá de la muerte. Lo desafío para que cambie ya su forma de pensar. Lo desafío para que empiece a pensar de una manera diferente, que no se conforme con las glorias pasadas, sino que empiece a pensar de una manera diferente. Empiece a pensar, empiece a sembrar para el reino de los cielos. Apenas si muchos se dan cuenta de la gloria de alguien, de algunas vidas, hasta que han partido. Como aquel hijo que al volver al hogar encontró a su madre muerta y enterrada, y que fue y se arrojó sobre su tumba recién hecha, confesando su pecado, sabía por experiencia el poder de esta influencia. Lo que no sabemos ahora, lo sabremos después. Todos los que entran en contacto con la muerte del Señor Jesús somos revividos por el milagroso poder de Dios. Os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, dice Efesios 2:1. Estábamos muertos, pero Él nos dio vida. Cada verdadero siervo de Cristo, lo mismo que su amo, verá el fruto del trabajo de su alma y quedará satisfecho. Podemos ser de bendición, hermano, en este mundo, en nuestra vejez, y aún después de muertos, como Eliseo, poder seguir siendo de bendición, porque todo es posible por el poder de Dios. Póngase en pie, vamos a orar. Usted puede seguir igual si quiere, pero mientras hay vida,